Bueno, a continuación, en el programa teníamos media hora, ahora tenemos unos 20 minutos que podemos emplear como debate. Así que si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión, algún comentario de alguno de los dos intervinientes de esta sesión. Yo pensaba que solo eran los vascos los que tenían problemas con la movilidad de los apellidos, y sobre todo cuando estaban en Castilla. Me ha sorprendido lo ingenioso, entre comillas, de la disparidad de términos. Volviendo a lo que he comentado antes, voy a hacer una breve intervención porque veo que nadie se anima a preguntar, con la referencia, sobre todo por mi desconocimiento. Yo lo poco que conozco es más que de los judíos, conozco de los marranos portugueses de principios del siglo XVII, de los que hice un par de artículos hace ya una década o algo así. Pero me ha llamado mucho la atención la referencia que habías hecho, porque historiográficamente sí que había leído alguna cuestión referente al peso de la aljama de Vitoria, pero no pensaba que realmente fuese tan relevante. Pensaba que las aljamas del área actualmente de lo que llaman la Rioja Alavesa o la Sonsierra Navarra, como los de la Rioja, eran realmente los más relevantes, mientras que las que había visto en Salvatierra, en Guevara, en pequeñas localidades de la provincia, eran bastante, no tan relevantes o con un personal o unos personajes no tan relevantes. Y eso me ha llamado poderosamente la atención. El caso de Gaón supongo que es uno más de ellos, ¿no? Sí, bueno, en realidad lo que pasa es que en la historia del judaísmo en la península ibérica hay una fractura muy importante que es el año 1391. Entonces, no es lo mismo la situación geográfica y el peso que determinadas aljamas tenían en el Reino de Castilla, en general, en los reinos hispánicos, antes de 1391 y lo que pasa después. Porque en 1391, después de estas persecuciones, algaradas, porque, bueno, el otro día le echaron una bronca a Virginia por decir pogroms, porque es un término que, en fin, que no, a los hebraístas sobre todo no les gusta mucho. Y entonces, bueno, pues después de estas persecuciones de 1391, que dio lugar a que se produjera una dispersión muy significativa de los judíos que hasta entonces residían en los núcleos urbanos más importantes, porque fue precisamente en las ciudades donde las persecuciones tuvieron un peso mayor. Sobre todo, es cierto, en la Andalucía bética, que fue donde las persecuciones fueron más violentas y más cruentas, bastante menos, desde luego, al norte del sistema central, pero en cualquier caso sí se produjo una cierta dispersión desde los grandes centros urbanos, donde hasta entonces venían residiendo de forma mayoritaria, hacia otros núcleos de población más pequeños. Y en muchos casos, además, lugares de señorío, porque es cierto que en los lugares de señorío estaban sujetos, pues quizá a otro tipo de imposiciones más fuertes que las que tenían en lugares de realengo, pero a cambio de eso tenían una seguridad un poco mayor para sus personas y para sus bienes, ¿no? En unos momentos en los que realmente pues existía miedo de que pudiera volver a reproducirse estas persecuciones. Entonces se produce una dispersión de la población y entonces de unos grandes núcleos urbanos donde hasta entonces residían mayoritariamente, pierden estos, por ejemplo, Toledo pues pierde gran parte de su población judía, que emigra hacia otros núcleos de población más pequeños. Maqueda, por ejemplo, que se convierte en una gran comunidad judía a fines del siglo XV. Esto pasa, por ejemplo, en el caso de la diócesis de Calahorra, que yo he estudiado más en mi tesis doctoral hace ya tantos años. Bueno, pues si vemos, por ejemplo, lo que sucede en el Padrón de Huete de 1290, nos aparecen 8 o 10 núcleos, 8 o 10 localidades del ámbito de la diócesis de Calahorra que contaban con una comunidad judía. Bueno, a finales del siglo XV hay 40, más de 40. Entonces, claro, se ha producido una cierta dispersión. Muchos ubicados en localidades muy pequeñas, no eran prácticamente ni núcleos urbanos. Y Vitoria, que bueno, tradicionalmente pues contó con una comunidad judía de cierta importancia, pero quizá en otros tiempos pues podía ser mayor la comunidad de Aro, a lo mejor, probablemente, pero a fines del siglo XV había cogido un peso ciertamente importante. Es cierto, como vengo diciendo, que ya a finales del siglo XV no existían grandes comunidades judías
como las que había anteriormente. Hombre, se mantienen algunas, como el caso de Soria, a la que se ha referido Virginia, ¿no? Soria, por ejemplo, pues seguía siendo pues, probablemente una de las mayores comunidades judías del Reino de Castilla. Vitoria estaba en un segundo escalón, ¿eh? O sea, no podemos pensar que Vitoria era de las comunidades judías más importantes de la península ibérica, pero sí de todo el norte de la península ibérica, donde había bastantes núcleos de población judíos, pero no muy voluminosos, no eran aljamas de mucho peso demográfico. Y desde luego en Vitoria, pues por los datos que hay, y se puede ver, pues por ejemplo, desde el punto de vista de la fiscalidad, pues como hay algunos personajes que intervienen, Gaón tuyo o algunos de los otros que he citado, Senta Benamias, por ejemplo, donde tienen pues una participación de una cierta relevancia, ¿no? Hola, buenas tardes. Me ha parecido las dos intervenciones muy interesantes, aunque con perspectivas claramente distintas. Yo sí que quiero hacer una pregunta en concreto a Enrique en relación con su intervención. Porque, en primer lugar, has corregido con tus datos, con tus exhaustivos datos, las propuestas que nos hacía Miguel Ángel Ladero. Entonces, incrementando el papel de la comunidad judía en el arrendamiento de las rentas regias. Y en segundo lugar, hablas de una sustitución a partir relativa, ¿no?, de mediados del siglo XV de la comunidad judía por la comunidad, vamos a llamar entre comillas lo de comunidad judeo-conversa. Entonces, la pregunta va un poco por ahí, ya sé que no es fácil, quizá exigiría quizá estudios más en profundidad, pero ¿cuál es el papel vamos a decir, de los cristianos viejos? O sea, los cristianos viejos, aquellos que no proceden del mundo judío converso, ¿hasta qué punto tienen importancia antes y sobre todo después del momento en que los judíos parece que a mediados del siglo XV pues quedan un poquito marginados a favor de este grupo de judío-conversos? Sí, bueno, los datos que yo he aportado, pues claro, se refieren a un ámbito geográfico muy concreto de la Corona de Castilla. Probablemente lo que habría era que profundizar mediante el estudio de otros ámbitos geográficos para comprobar y confirmar que efectivamente estos datos que yo aporto para aquí pues son también trasladables a otras demarcaciones o no lo son. Desde luego a mí también me sorprendió porque yo pues pensaba pues que me iba a encontrar pues efectivamente alrededor de un 15% la participación de los judíos tanto en el arrendamiento de rentas, en el volumen de rentas arrendadas como en el número de los judíos arrendadores, y ciertamente me salieron datos pues bastante superiores, casi del doble. Entonces, eso de todas formas, insisto, creo que para el ámbito geográfico que yo he estudiado es así, pero habría que ver, y yo creo que ahí estaría el interés probablemente de poder completarlo mediante estudios en otros ámbitos geográficos. En cuanto a los judeoconversos y el peso de los cristianos viejos, es que la principal dificultad con la que nos encontramos en la mayor parte de los casos es saber quién es cristiano viejo y quién es cristiano nuevo, porque claro, no se dice habitualmente. Entonces, en los procesos inquisitoriales sí se puede deducir, pero claro, cuando te encuentras un arrendamiento de una renta es muy difícil saber si ciertamente es un cristiano viejo o un cristiano nuevo. Yo de todas formas aquí también creo que probablemente, y bueno, es una de las primeras aproximaciones que he hecho al tema de arrendadores judíos. Sabéis muchísimo más que yo de este tema, todos los que estáis aquí, que lo que sé yo estoy aprendiendo. Pero me da la impresión de que probablemente haya también unas diferencias importantes por lo que se refiere a este caso concreto que tú planteas, entre distintos ámbitos geográficos. Yo, por ejemplo, veo que en todo lo que se refiere a rentas que se refieren a Merindad de Allendebro, al País Vasco, me da la impresión de que ahí el peso de los cristianos viejos es mucho mayor, por lo que a mí me ha parecido deducir, por lo menos por los apellidos.
Porque claro, dices, este apellido no es de origen o no da la impresión de que sea judeoconverso. Hombre, cuando encontramos un apellido de ciudad, algún apellido sobre todo relacionado con la religión cristiana, pues bueno, ya te hace pensar que sea un judeoconverso, la posibilidad de que sea un judeoconverso. Pero yo aquí he visto muchos apellidos que en principio no son judeoconversos. Entonces, lo que pasa es que eso habría que verlo, que sucede también en otros ámbitos geográficos, donde probablemente el peso de los conversos sea mucho mayor. Por ejemplo, Andalucía, no tengo ninguna duda. Todo el centro de la península, pues seguramente también, o sea, el ámbito de Toledo, ¿no? En fin, yo creo que todo esto lo que pasa es que requeriría, hablando con Pablo Ortego Rico, al que antes citaba, pues hace algún tiempo, después de la tesis, tuve la enorme fortuna de estar en su tribunal de tesis, porque fue una tesis extraordinaria, o sea, magnífica, y desde luego, pues luego hablando con él, con posterioridad, me decía, es que es tan ingente, es tal la masa de documentación que hay sobre tema fiscal en Simancas, que es que, bueno, habría que abordarla para poder tener una cierta apoyatura, ¿no?, en las afirmaciones que hacemos. Y yo eso es lo que me he dado cuenta después de todas las estancias en el archivo de Simancas, de que es tal el volumen de documentación que realmente requeriría o muchas tesis doctorales o varios equipos de investigación, porque realmente eso sería lo que nos permitiría poder contrastar datos y ver si realmente las afirmaciones que hacemos muchas veces qué solvencia tienen, ¿no? Y si realmente no habría que hacer matizaciones según periodos cronológicos, que por supuesto, según áreas geográficas, que probablemente también. Yo, en fin, creo que desde luego, insisto, con todo lo difícil que es el saber exactamente qué peso tuvieron los arrendadores judeoconversos, por la primera dificultad de saber cuál es judeoconverso y cuál es cristiano viejo, yo creo que sí que es indudable que a medida que avanza el siglo XV tuvieron un peso cada vez mayor y que, excepto en determinadas áreas regionales, como puede ser quizá más el norte del Reino de Castilla, probablemente el peso de los judeoconversos fue cada vez mayor y pudieron llegar a ejercer. Hombre, no vamos a decir estar desmitificando lo de los controles absolutos de los judíos y caer ahora en el mito también del control absoluto de los judeoconversos. No vamos a eso, pero sí que desde luego yo creo que proporcionalmente tuvieron un peso muchísimo mayor que el de los cristianos viejos. Eso creo que es indudable. Y no sé si he contestado claramente lo que preguntabas, pero es que es un tema muy complicado también, ¿eh?